no quiero sonar como muy regañón, pero creo que si venimos a la iglesia es para adorar al Señor, amén. Tienen que estar aquí, no es para conversar en los pasillos ni nada. Y también la distracción, no queremos tener tantas distracciones, ¿ok? Entonces, si los niños están abajo, si después va a tener 2 horas y quiere ver el fútbol y disfrutar para poder conversar y todo eso. Y me encanta a mí conversar, pero tratemos de estar un poquito enfocados en lo que tenemos que hacer. Ok. Bueno, hemos estado hablando acerca de este tema de Primera de Pedro, que es armonía. Y hace unas 2 semanas yo puse esta ilustración de una orquesta sinfónica, como personas con tan fuerte personalidad en sus instrumentos, de lo que representan, pueden tocar juntos. Y realmente el concepto es sumisión, ¿no es verdad? Si aprendemos a someternos para estar en sumisión, en ese sentido. Esta mañana vamos a leer el texto bíblico en Primera de Pedro capítulo 3, verso 13. 3:13, y vamos a ir hasta el verso 22. Dice: y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Verso 18, ¿sí? Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los tiempos de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella, solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo, que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar y a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Es un pasaje bastante complicado. Vamos a orar. Señor, guíanos en esta mañana para estudiar tu palabra y aprender de ella y saber lo que tú nos quieres decir. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes conocen los niños cuando están más o menos como entre los 4 y 6 años. Los niños tienen una actitud de preguntar a todo ¿por qué? Entonces, el otro día yo estaba hablando con un niño y me pregunta ¿por qué se llaman llantas, las de los vehículos? Y yo sé, ¿por qué se llaman llantas? Pues así les llaman, ¿no es verdad? Pero la pregunta de él era muy incisiva. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se llama aviones eso en vez de llantas? Y realmente yo me puse a pensar, de verdad le digo, ¿por qué no se llaman aviones en vez de llantas? Porque es una pregunta que busca una respuesta lógica de por qué los cristianos vamos a enfrentar persecución u hostilidad en situaciones difíciles. Pedro enfoca este pasaje en el verso 18
Y empieza, y voy a ver, y quiero que entiendan cómo voy a tratar el pasaje. Voy a tratar de explicar el porqué del verso 18 en adelante, y luego voy a volver a la razón que debemos nosotros o cómo debemos actuar. Entonces, ¿cuál es la razón por la que los cristianos actuamos así? Verso 18 dice, primera de Pedro 3:18, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas. Es decir, Jesús pagó el sacrificio perfecto. Yo creo que usted está empezando a darse cuenta que en Semilla tratamos de buscar en el texto bíblico donde se explique el Evangelio. Y se va a dar cuenta que todo el Nuevo Testamento está muy repetitivo. Tan pronto como el autor, sea Pablo, Pedro, Juan, expone algo, explica otra vez el Evangelio, porque ese es el centro. Y aquí Pedro dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas. Es decir, ya no hay más sacrificios. Cristo pagó por todas. El justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Wow, ese es el Evangelio. Jesucristo vino y pagó por nosotros de una vez por todas, no por partes. ¿Sí? No por partes. Él pagó por todo lo que nuestros pecados, incluso pasados, presentes y futuros. Eso no significa que debemos pecar a cada instante, al fin Dios me perdona. No, no, no. Lo que significa es que el sacrificio fue perfecto, completo, total. Cristo pagó por todos. Para llevarlos a ustedes, ¿a dónde? En la relación vertical con Dios. En la relación vertical. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Este es el Evangelio. Jesucristo vino, se hizo hombre, se encarnó, fue obediente, murió por nuestros pecados y resucitó. ¿Sí? Verso 19, esta es la parte complicada. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ellos solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Porque es difícil. ¿Qué hizo Jesús cuando murió y resucitó? Eso es lo que está explicando Pedro aquí. Entre la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús, ¿qué hizo Jesús? Y está diciendo aquí que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Sí? A los espíritus encarcelados. Quiero que me ayudes ahí en la pantalla, en el libro de Judas, capítulo 1, verso 6. Si usted aún tiene su teléfono con el Evangelio y con la palabra, solo son unas páginas posteriores después de las cartas de Juan, y lea el versículo 6. ¿Sí? O si tiene la escritura escrita, pero también va a estar ahí. Versículo 6 dice: y a los ángeles que no mantuvieron su posición, ¿sí? A los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Entonces hay cierto número de ángeles, hay ciertos espíritus que están encarcelados, esperando ¿qué? El gran día. Jesús fue y no les fue a predicar. La palabra realmente aquí no es la palabra de predicar el evangelio. La palabra es caruso, fue a proclamar como el heraldo. Es decir, Jesús bajó a esos lugares y fue a proclamar, como decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. No fue a hacerles una invitación, porque nosotros cuando predicamos él fue a proclamar quién era él en esos lugares. ¿Ok? Segunda de Pedro,
capítulo 2, verso 4, el mismo Pedro vuelve a repetir ahí. Segunda de Pedro 2, 4. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Algunos de nosotros nunca habíamos pensado qué hizo Jesús entre la muerte y la resurrección. La pregunta es, ¿qué es lo que está hablando aquí? ¿Cuántos de ustedes han leído la narrativa de Lázaro y el rico? Y les voy a contar Lucas capítulo 16, ¿no es verdad? Dice que había un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro. Levante su mano si usted sabe esa historia, ¿sí? Y dice que este pobre mendigo estaba ahí junto y comía de lo que caía de la mesa, y que incluso los perros venían y lambían sus heridas. Y Jesús dice en Lucas 16 de que murieron ambos, ¿no es verdad? Y fueron ¿a dónde? Ahí es donde viene el problema, ¿no es verdad? ¿Fueron dónde? Fueron al Hades o al Seol. Y dice que había un gran abismo que los separaba a los dos. Y el rico le dice, permite que Lázaro baje y moje mi lengua. ¿Para qué? Y que vaya y les predique a mis parientes. ¿No es verdad? ¿Sí han leído esa historia? Dice, no, ya tienen a los profetas. Ahora, vaya a leer Lucas 16. Esa es la tarea. Hoy tarde, después del fútbol, se va a la casa a leer Lucas 16. Antiguo Testamento, hasta que Jesús muere. He estado muy baja la intensidad de mi gráfico aquí, ¿sí? Pero aquí hay una línea azul. La idea es, tanto en el Antiguo Testamento y hasta que Jesús muere, se utiliza la palabra Seol o Hades, ¿sí? Por ejemplo, cuando está hablando Salmo 16, David dice, no dejarás mi alma en las profundidades del Seol, aquí abajo. ¿Sí? No dejarás mi alma en las profundidades del Seol. Entonces, estas personas que murieron sin Cristo están antes de que Cristo venga y que muriera en la cruz. Este era un solo lugar, pero tenía una gran separación, que es el gran abismo que está diciendo Lucas 16. ¿Sí? Por eso David dice las profundidades del Seol. Y acá arriba es descrito como el seno de Abraham o el paraíso. Jesús en la cruz del Calvario le dice al ladrón bueno que decimos, hoy estarás conmigo ¿dónde? En el paraíso. Ahora vamos a buscar otro texto, ¿sí? En el libro de los Efesios, capítulo 4, versos del 7 al 9. Efesios 4, del 7 al 9. ¿Okay? Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por eso dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Sí? Verso 9. ¿Y qué quiere decir de que ascendió? Sino que también descendió a las partes. Estoy en el verso 9, Efesios 4:9. Es que no vale el proyector de atrás, por eso no sé si estamos o no en el texto. Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora, escucha bien. Durante ese tiempo, desde la muerte de Jesús hasta su resurrección, Jesús vino y proclamó aquí que Él era el único camino. Y a los que murieron confiando en la promesa, en el rema, dice, llevó consigo cautiva ¿qué? A la cautividad. ¿Recuerda? Cuando, por ejemplo, Magdalena lo quiere tocar y dice, no me toques, aún no he subido al Padre. ¿Sí? Y se llevó cautiva ¿qué? La cautividad. Y entonces tenemos el siguiente gráfico. Después de Jesús,
Los salvos del seno de Abraham, del paraíso, van al cielo, al hogar de los creyentes. Los que murieron sin Cristo, antes de que Cristo venga y después de que Cristo ha venido, están en un compartimiento para los no salvos, en el Hades, que luego se llama también infierno y cosas así. Y están esperando el juicio final, ¿sí?, de Apocalipsis 20, pero solo para recibir la condenación eterna. ¿Más o menos? ¿Sí? Entonces, si hoy usted conoce a Jesús como su Salvador, reconoce que Él pagó todo en la cruz y por arrepentimiento y fe confía en el Rey, y usted muere hoy, ya los creyentes ya no vamos al Seol o al Hades, porque vamos directamente ¿dónde? Al cielo. Los no creyentes van a ir a este lugar y luego van a esperar el juicio final solamente para condenación. Pedro nos mete en estos conflictos, ¿no es verdad? Porque nosotros entonces debemos entender estos ángeles. Ahora, volviendo a nuestro texto, en Primera de Pedro 2, 3:13. ¿Qué dice Primera de Pedro 3:13? Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Entonces Pedro está diciendo, wow, ustedes son creyentes, ¿quién va a dañarlos? Nadie, porque ustedes... Y Pedro repite una de las bienaventuranzas de Jesús en el verso 14. Dichosos si sufren por causa de ¿qué? De la justicia. Ahora, quiero que entiendan eso. Si sufrimos por nuestros errores, no está diciendo que hay dicha. Si yo voy y robo a alguien y me meten a la cárcel, no soy dichoso por estar en la cárcel, ¿no? Porque ahí no era por hacer justicia, era por hacer ¿qué? Injusticia. Está hablando de las personas que buscamos hacer justicia y por causa de la justicia sufrimos persecución o algo, ¿ok? Y eso es cristianismo. Y Pedro dice aquí, la primera cosa que dice ahí, no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. No teman lo que las personas que no conocen a Dios temen. Van a haber amenazas, va a decir Pedro. El mismo Nerón va a tratar de perseguirlos. Personas dentro de la iglesia, a veces o en nuestra vida o nuestros parientes, van a tratar de intimidarnos y va a decir, no teman, porque tú sabes dónde vas. Tú no eres como los espíritus encarcelados. Tú sabes el futuro, tú sabes la esperanza. No teman. Incluso dentro del texto bíblico, esta promesa de no temor es mucho más fuerte que cualquier otra. No teman. Isaías 41:10. No temas porque estoy contigo, no desmayes porque soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. No temas. Si vas a hacer el bien, no temas. El enemigo quiere intimidarnos cuando hacemos bien. El enemigo quiere que tengamos temor de hacer el bien. El enemigo quiere que no hagamos el bien, sino que hagamos el mal. Hace algunos años un hermano aquí en las zonas rurales donde predicamos, él empezó a estudiar la Biblia y de repente su mamá le dice, si tú sigues estudiando la Biblia, yo te voy a desheredar. Y sí, la mamá lo desheredó, porque él empezó a estudiar la Biblia. Lo irónico de la vida es que cuando la mamá envejeció más, el que cuidó de esa mamá fue el desheredado, porque conoce a Jesucristo. No temas de hacer el bien. No tengamos temor de hacer el bien. Aunque muchas veces no nos van a retribuir como pensamos que nos van a retribuir.
La segunda cosa es, verso 15, que dice, más bien honren en su corazón ¿a quién? ¿Pero cómo? A Cristo como Señor. No un Cristo, bueno, bajo. Es un Cristo como Señor. Y mira lo que dice en el verso 22, hablando de Jesucristo. Quien subió, ¿sí? Verso 22, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Yo creo que muchos de nosotros no hemos entendido a Cristo todavía. Hay muchos de nosotros que aún tenemos el concepto de que Cristo es el pobrecito que está crucificado, sufriente. No, Cristo es el Kyrios, ocupa la palabra ahí, el que tiene toda la autoridad. Y en el texto griego utiliza Kyrios para Señor, y para nosotros ocupa la palabra doulos, que es esclavos. Él es el Señor y está sentado a la diestra del Padre. Y no solamente todas las cosas están bajo su poder, los ángeles, las autoridades y los poderes. El enemigo no tiene autoridad. Nuestro Jesús es el Rey, amén. ¿Dónde estamos entonces? Porque muchas veces tenemos un concepto de Cristo demasiado bajo. Hay algunos incluso que llegan a profanar el nombre de Cristo. Profanar es ocupar lo sagrado con lenguaje vulgar. Por ejemplo, personas dicen, el flaco. No. Él es el Rey. Él es el Todopoderoso, el que tiene toda la autoridad. Amén. Y dice aquí, Pedro dice, escuchen bien, honren en su corazón a este Cristo, porque Él es el Kyrios. Él es el que tiene toda la autoridad. Tercera cosa, verso 15 estamos, ¿no es verdad? Estén siempre. Yo he hecho mi sermón basado en los verbos. Si usted ya se dio cuenta, teman, ¿sí? Honren, y ahora estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Estén siempre preparados. Me encanta esto. Me encanta porque pone algunas cosas. Al que les pida razón. Es decir, personas van a saber que tú tienes algo, hay algo mal en esta persona. ¿Qué es lo que le pasa? Tiene algo diferente, que quiero saber cuál es la razón. Es decir, siendo ejemplo, ¿es mi vida un buen ejemplo de Cristo o no? Que las personas alrededor mío pueden ver que realmente yo hago la diferencia, dice, y que les pidan razón. Oiga, ¿usted por qué hace eso? Eso es lo que está diciendo ahí, 1 Pedro 3:15. Dice, si alguien a usted dice, ¿usted por qué no soborna? ¿O usted por qué no hace estas otras cosas diferentes? No. Estén siempre preparados. ¿Sí? Siempre preparados. Al que les pida, siendo ejemplo, ¿no es verdad? La segunda cosa es tener la capacidad de explicar. ¿Estoy creciendo en mi conocimiento de la Escritura? De tal forma que puedo explicar lo que creo. Dice que en Latinoamérica tenemos un problema. El problema de Latinoamérica es que hay mucha gente convirtiéndose y es tan ancho las personas convirtiéndose, pero la profundidad de nuestra creencia es de 2 pulgadas. Y por eso no sabemos por qué creemos. Seguimos creyendo que Dios es un Diosito, que Jesús es un Jesucito, que Él no tiene la autoridad sobre mi vida, que mi fe, ¿de qué está basada? Yo siempre digo, solo hemos cambiado el cura por el pastor, la limosna por la ofrenda, hemos cambiado la misa por el culto y un montón de cosas, pero no estamos creyendo que Él es el Señor. No sabemos cómo defender la fe. No sabemos, y peor ahora, no estoy en contra que usted tenga la Biblia en el celular. No estoy en ningún.
pero no sabemos ni dónde están los libros de la Biblia. ¿Sí? ¿Tiene la capacidad de explicar por qué creemos el Evangelio? Yo espero que usted, por lo menos después de tanto que repetimos el Evangelio aquí en Semilla, el Evangelio esté en su corazón profundamente. Profundamente. Que somos salvos por la gracia de Dios, no por nuestras obras. Dice, estén siempre listos para presentar defensa. Y me encanta la tercera. A todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Escuche bien. Una fe inteligente. La fe, me encanta cómo la pone Pedro, dice, les pida razón. Es decir, la fe es razonable. ¿Sí? La fe es razonable. ¿Ok? Y solo hay, escuche, a veces yo estoy pensando en la palabra aquí que utiliza es la palabra apología, de apologética, de defender la fe. Entonces en el mundo cristiano se dice apologética, a defender la fe. ¿Qué argumentos tenemos para defender la fe? Y cristianismo parte solamente de 2 puntos de fe. Escuche bien. Cristianismo solo parte de 2 puntos de fe. Y es, Dios existe y la Biblia es su palabra. Esos son los 2 puntos de fe. Nada más. Porque si alguien cree que la Biblia es la palabra de Dios, podemos explicar todas las cosas demás. La diferencia con los santos, la diferencia con la creación, el propósito de la vida del ser humano y todo eso. Recuerda, siempre estoy pensando, cristianismo responde a las preguntas de origen, propósito en la vida, destino. Esta fe es razonable. Cuando usted viene y dice, bueno, es que tenía que haber pasado esta situación del Big Bang, la cantidad, la probabilidad de coincidencias para que yo tenga los huecos de la nariz para abajo en vez de tenerlos para arriba, tiene que haber sido muy grande, de la explosión, y cuando vino y se multiplicó, yo te digo que mi fe es más razonable. Tienes que tener, y yo siempre que hablo con una persona así, le digo, tú tienes más fe que yo. Y él dice, ¿cómo yo tengo más fe que tú? Le digo, sí, porque para creer todo ese montón de secuencias y de cosas, necesitas tener... Yo solo creo que Dios existe y la Biblia es su palabra, amén. ¿Sí? Pero es una fe razonable. ¿Sí? Y Dios es, a veces no entendemos a Dios, pero eso no significa que la fe no es razonable. ¿Sí? Absolutamente. Nuestra fe es razonable. Y el cuarto punto me encanta. Y dice en el verso 16, pero háganlo ¿cómo? ¿Cómo debemos defender la fe? No con insultos. Me encanta esto. Con altura. No es con golpes. ¿Sí? ¿Cuántos han visto esas series de los vikingos? ¿Han visto eso? ¿O no? ¿Cómo los quieren evangelizar a los vikingos? Ah, la fuerza, ¿no es cierto? En la edad siglo XV, por ahí siglo XVI. No, vamos a defender la fe ¿con qué? Con amabilidad y ¿qué más? Y respeto. Si alguien no quiere aceptar a Cristo, es porque el Espíritu Santo todavía no ha quebrantado totalmente. No es su trabajo. Nuestro trabajo es hablar, amén. Nuestro trabajo no es convencer. Nuestro trabajo es hablar. Hay alguien superior que es el que va a usar el Espíritu Santo para traer convencimiento. Pero háganlo con gentileza y respeto. Y me encanta ahí, otra vez el verbo. Manteniendo ¿qué? La conciencia limpia. ¿Para qué? Para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. ¿Qué es esto de conciencia? ¿Qué es esto de mantener la conciencia? En la Biblia tenemos algunos pasajes, y vamos a verlos después, acerca de la conciencia. Conciencia ha sido la revelación general de Dios afecta a nuestra conciencia. ¿Sí? Cuando usted lee Romanos capítulo 1 dice
que las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles a nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Romanos capítulo 1? Es decir, solo con contemplar la naturaleza podemos entender que existe un Dios sobrenatural. ¿Sí? La revelación general de Dios afecta nuestra conciencia. Personas, por ejemplo, nuestros antepasados no tenían un conocimiento de la Escritura, pero tenían una intuición de saber cuál es la deidad que ellos adoraban equivocadamente. Entonces, la revelación general de Dios. Las experiencias de la vida. De repente crecimos, ojalá no hayan personas que otro adulto vino y desgració su vida porque esa experiencia afecta su conciencia, absolutamente. La educación que usted empieza a leer, a estudiar, a meterse en la palabra, a estudiar cualquier otra cosa, a leer historia general, empieza a afectar su conciencia. Valores, los valores que hay en su casa. Si en mi casa dice, bueno, no mentimos, vamos a hacer esto correctamente, eso va a afectar su conciencia. La cultura, ¿sí? ¿No se dan cuenta que nosotros tenemos una cultura así, no sea malito, así? Y casi es como normal. Tiempo afecta nuestra cultura, ¿no es verdad? Tenemos una cultura del tiempo bien vaga, ¿okay? Porque cronológicamente no estamos, pero nuestra cultura, ¿okay? Nuestra cultura y nuestra conciencia, hablar, por ejemplo, si yo sé algo de alguien y le digo a otro, y todo lo que estoy diciendo es verdad, no estoy chismeando, solo estoy informando. No sé cuántos se han dado cuenta de eso, ¿sí? En nuestra cultura, chisme es si yo detracto, ¿no es cierto? Pero no todas las cosas de nuestra cultura son buenas. Tengan cuidado. Nuestra cultura es como cualquier otra cultura. Tiene cosas buenas y cosas malas. ¿Okay? Familia. Wow. Es un chiste. Estás igualita que tu mamá, ¿no es cierto? ¿Has escuchado eso? Hombres, no digan eso, por favor, aunque sea verdad, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque la conciencia, muchos hombres somos igual que la mamá o que el papá, porque aprendimos, formó ¿sí? nuestros elementos ahí. Y la revelación específica de Dios en Jesucristo. Romanos 1 dice, si los de aquí para acá no tienen excusa, es de Romanos 1 y Romanos 2. Si estos no tienen excusa, Romanos 2, nosotros peor, no tenemos excusa. ¿Estamos claros? Aún nosotros estamos peor. Se ha leído, por ejemplo, en el mismo Pedro, yo tenía en el otro pasaje, pero no quiero. Ponlo ahí. Primera de Pedro 2:22. Porque Pedro está luchando con estos elementos. Primera de Pedro 2:22. Voy a esperar que lo ponga ahí para leerlo. Es muy fuerte. Y justo ese no aparece, ¿no es verdad? Voy a buscarlo en la Biblia, a ver si yo le gano. Ya. Primera de Pedro 2:22. Segunda de Pedro 2:22. Perdón. ¿Ya? Ok. Dice así. En su caso, ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios. El perro vuelve ¿a dónde? Y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Este Pedro no sabía que nosotros somos muy sensibles, que nos ofendemos. ¿Sí? Es decir, si nosotros, aún conociendo todo esto de la revelación de Dios y esto,
¿Qué onda está diciendo Pedro? ¿Cómo está siendo formada nuestra conciencia? Hay algunos ejemplos de conciencia. Hechos 24:16. Hechos 24:16. Una conciencia sin ofensa ante Dios. Ya había escogido, pero creo por motivos de tiempo no voy a leer. Pero por ejemplo en 1 Timoteo dice, hay dos que perdieron su fe y su conciencia y naufragaron en la fe. Y Pablo cuando escribe a Timoteo dice, y los entregué a Satanás. No significa que Pablo tiene autoridad de quitar la salvación. Lo que está diciendo es, si una persona que dice que es cristiana, que su conciencia ha sido afectada por el poder del Espíritu y la palabra, y sigue viviendo como quiere seguir viviendo, nosotros solamente podemos decir, esa persona está viviendo bajo la autoridad del enemigo. Eso es lo que está diciendo Pablo cuando habla de Himeneo y Alejandro. ¿Okay? Pero aquí dice Hechos 24:16. ¿Qué le pasó a mi maquinista arriba? Hechos 24:16. Pablo está aquí hablando. Dice, en todo esto, Pablo, en todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia. ¿Delante de quién? De Dios y de los hombres. Cuando está hablando en la iglesia en 2 Corintios acerca de los donativos, dice de igual forma, dice, procuro administrar los recursos de la iglesia bien delante de Dios y de los hombres. ¿Ok? Conciencia cauterizada, 1 de Timoteo 4:2. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia ¿qué? Encallecida. No hay sensibilidad. La primera vez que tú practicas un pecado, sientes culpas, ¿verdad o no? Pregunta a cualquier hombre o cualquier mujer que pasa por adulterio, fornicación o otros tipos de pecado. La primera vez siente culpa. Pero mientras más practique el pecado, menos culpa siente. La primera vez que conociste al Señor y sabías que enojo es pecado, pero te sigues enojando y justificando, cada vez que te enojas sientes menos culpa, porque tu conciencia se está ¿qué? Cauterizando. No eres sensible. Y el otro pasaje dice, han perdido toda sensibilidad de las cosas de Dios. Sabemos lo que es malo, porque la palabra nos lo ha dicho. Su espíritu se ha formado en nosotros, nos da convicciones de cómo debemos vivir. Y a pesar de eso, decidimos pecar voluntariamente, hasta que nuestra conciencia se vuelve insensible a las cosas de Dios. Nuestra conciencia entonces debe ser afectada por la palabra principalmente. 4 cosas. No temas. Déjame buscar aquí, que me estoy olvidando. 4 cosas. No temas. Ve a Cristo como Señor. Estén siempre preparados y mantén la buena conciencia. Lutero, en el año 1521, 4 años después de que inició la Reforma Protestante, en una dieta que se llamó la dieta de Worms. La dieta era como un concilio para evaluarlo. Y le ponen a Lutero, clasifican los libros de él en 3 tomos, en 3 paquetes, para que se retracte Lutero. Y Lutero, al final, cuando se para delante de todo este concilio, dice, hela aquí, a menos que se me persuada por testimonios de las Escrituras o por razonamientos evidentes, porque no me bastan únicamente las afirmaciones de los papas y de los concilios, puesto que han errado y se han contradicho a menudo, me siento vinculado con los textos escriturales que he citado,
y mi conciencia continúa cautiva de las palabras de Dios. Ni puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es ni seguro ni honrado actuar en contra de la propia conciencia. ¿Cómo está tu conciencia? Vamos a volver a poner el versículo en el versículo 17, primera de Pedro 3:17. Si es la voluntad de Dios, entonces es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal, porque mi conciencia está tranquila delante de Dios y de los hombres. Quizás has servido a alguien con toda la buena voluntad y hoy esa persona te paga de mala manera. Wow. Pero tu conciencia está limpia. Alguien te acusa injustamente sobre algo que tú no tienes responsabilidad. Quizás has hecho lo mejor de almuerzo para que cuando llegue la familia estén contentos. Y las personas te desprecian porque no llenan las expectativas de ellas en casa. Pero es mejor hacer el bien y sufrir por hacer el bien que hacer el mal. El padre de familia que se sacó el aire trabajando para que sus hijos pudieran tener ahí en la misma casita un apartamentito, y cuando les entrega en vida el departamentito, los hijos agarran y los sacan de la casa. Cuando tienes un amigo que no tiene trabajo y en tu trabajo tú dices, este hombre necesita trabajo, véngase aquí, yo hablo por usted, y lo metes al trabajo y llega ese amigo al trabajo y habla contra tuyo en el trabajo y después él te serrucha el piso para que te boten del trabajo. ¿Cómo está tu conciencia? ¿Tienes una conciencia limpia? ¿Una conciencia sensible a la voz del Espíritu? ¿O una conciencia cauterizada que ni el Espíritu Santo puede actuar ahí? Queridos hermanos, es preferible sufrir haciendo el bien que haciendo el mal. Amén. Cuida tu conciencia. Si conciencia se forma de todas estas otras cosas, trata de poner en tu mente cosas de parte de Dios que moldeen tu conciencia correctamente. ¿Sí? Que moldeen tu mente correctamente. Maldad siempre va a crecer. Y quiero que entiendas que nosotros dentro nuestro tenemos una ley que se llama ley de pecado. Que si tú no cuidas el poder del Espíritu Santo en tu vida, es posible que esa ley de pecado siga creciendo y siendo quizás creyente actúes peor que un mundano. O diciendo que conoces a Dios, actúes peor que un mundano. Y que seas insensible y que puedas decir palabrotas sin ser consciente de lo que estás dañando a los demás. Señor, esta mañana tú nos llamas a que hagamos el bien sobre cualquier cosa. Dichosos los que sufren por causa de la justicia,